Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es Luisana Osorio y como moderadora de este webinar es un grato placer darle la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Europa, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en el tema de lo que será el webinar de hoy, que lleva por título Datos climáticos y biodiversidad, cómo encontrarlos y utilizarlos, será presentado por la ingeniera Joelma Rodríguez. Con respecto a la ingeniera Joelma, podemos empezar mencionando que es una ingeniera geodesta con 15 años de experiencia en tratamiento de datos, tiene sólidos conocimientos en análisis de datos espaciales. Su experiencia incluye la gestión de proyectos y el diseño de especificaciones funcionales para herramientas cartográficas. Asimismo, tiene una amplia experiencia en sistemas de información geográfica y herramientas de gestión y visualización de datos, además de contar con excelentes habilidades interpersonales, y actualmente reside en Francia. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las puedes colocar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que sean recibidas. Una vez mencionada toda esta información y esperando que sea de interés para ustedes, les cedo la palabra a la ingeniera Joelma para que comience con su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenida, Joelma. Hola, hola, buenas a todos, muy buenos días, tardes, noches a todos y muchas gracias por estar acá. Como lo decía entonces Luisana, estamos acá para hablar hoy de lo que es datos climáticos y biodiversidad. Entonces voy a empezar a hablarles un poco de por qué ese tipo de datos y la idea es mostrar algunos ejemplos para saber cómo utilizar esos datos, cómo encontrarlos y vamos a tratar de demostrar estos ejemplos sin utilizar software, porque bueno, con las condiciones de conexión de internet de todo el mundo, para que todo el mundo pueda seguir. Entonces, esta noche les propongo, todo el mundo está acá, de abordar los siguientes temas, empezando por una breve introducción. Vamos a hablar un poco de los datos, la importancia de estos datos, qué fuentes y por qué tenemos que hacer esto. Luego hablaremos de casos de datos climáticos, datos de biodiversidad y les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos, pero escogí algunos porque, bueno, pueden ser un poquito más importantes para empezar hoy. Pero la idea es, bueno, abrirnos a perspectivas hacia qué tipo de cosas se pueden hacer, qué podríamos imaginar, ¿no?, para mañana. Y luego, bueno, una sesión de preguntas como siempre. Entonces, bueno, si estamos ya listos, vamos a empezar con la parte un poco de preámbulo, ¿no? De que los datos para nosotros son el elemento esencial, ¿no?, para la geodesia y para la topografía, para los agrimensores, es la base de lo que nos permite a nosotros, pues, estudiar lo que es la deformación de la corteza, posicionarnos y entre otras finalidades, ¿no? Entonces, la idea acá es de decirnos, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esos datos? Y por qué es tan importante que yo verifique que yo puedo de verdad utilizarlos y que son, bueno, además de todo lo que es de la calidad, de qué tipo de cosas hay en esos datos, bueno, que yo pueda establecer una referencia y que esa referencia pueda ser utilizada como una base y que nos podamos, en este caso de los datos climáticos de biodiversidad, donde la idea es tener una referencia pasada, una referencia actual y una referencia futura. ¿Qué vamos a mirar principalmente en este tipo de cosas? Va a ser cómo es el acceso a esos datos. ¿Tengo que pagar o es gratis? ¿Qué formatos? ¿Cómo los puedo utilizar? ¿Tengo alguna herramienta, limitaciones? ¿Cómo puedo acceder a esos datos? La calidad. Esos datos,
¿Qué tipo de calidad me proponen? Vamos a hablar de calidad, además de lo que es la resolución, el tipo de datos que me están ofreciendo, el tipo de cómo yo puedo cuantificar o calificar ese dato para decir lo que yo estoy proponiendo como resultado, como estudio, tiene una calidad buena o mediocre. ¿Y qué otra cosa vamos a evaluar y vamos a tratar de tomar en cuenta para escoger datos? Va a ser la continuidad. ¿Quién me está proponiendo esos datos y con qué frecuencia? Es muy importante porque en el caso de lo que es la biodiversidad y el estudio climático, pues bueno, la base es tener una referencia. Por ejemplo, cuando estamos estudiando lo que es la temperatura, es lo que más se usa es tener, por ejemplo, 30 años de datos para poder evaluar con certitud un modelo o imaginar una temperatura, una predicción de una temperatura futura. Entonces, esta continuidad es muy importante y entonces la vamos a tomar en cuenta. ¿Qué otras cosas vamos a tomar en cuenta para los datos? Pues la fuente. Esta fuente es muy importante porque ya como todos lo sabemos, pues cuando todo trabajo pues merece que sea reconocido. Entonces, claro, cuando vamos a buscar esas fuentes de datos, tienen que ser fuentes reconocidas y lo mejor es que sean reconocidas internacionalmente, que sepamos de dónde vienen porque eso va a dar ya como que una, una seguridad de la calidad. Son verificables, esos datos los podemos verificar, podemos saber de dónde vienen y podemos de verdad decir esto es algo que tiene una base científica. Son íntegras, o sea que no son datos incompletos, que tienen una información, metadatos, o sea, hay toda una cantidad de cosas que pueden permitirnos de validar la integridad de datos. Bueno, son continuas en el tiempo. En nuestro caso es muy importante, pues que, puesto que estamos hablando de lo que es la biodiversidad y el clima. Y vamos a agregar algo que quizás es importante para nuestro caso, es que esos formatos que son propuestos por esa fuente sean interoperables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a poder utilizar esos datos con cualquier herramienta. Puede ser un sistema de información geográfico, puede ser con algún Excel o puedo utilizar otros sistemas que me permiten de acceder a esa información. Entonces, este tipo de cosas lo vamos a tener muy en cuenta porque podemos ver que los tipos de datos que podemos encontrar a nivel climático y a nivel de biodiversidad pueden variar muchísimo y esto puede limitarnos en el acceso, puesto que vamos a tener que estar pendientes si tenemos el software necesario o las herramientas necesarias para poder utilizarlo. En el caso de hoy vamos a hablar de las fuentes, para los datos climáticos vamos a hablar de las fuentes Copernicus, que es el programa europeo de observación satelital, y vamos a hablar del NOAA, que es la Agencia Americana de Observación del Espacio, y vamos a hablar de algunas agencias estadales que proponen datos atmosféricos y de temperatura. Pero hay muchísimos más. He utilizado estos, ¿por qué? Porque, bueno, hay una cuestión de gratuidad. Esos datos son gratis, son gratuitos, no tengo que pagar, excepto si quiero un servicio especial. Pero si yo tomo los datos crudos directamente de esas plataformas, no tengo que pagar, solo tengo que citar las fuentes y decir estos datos vienen del programa Copernicus, por ejemplo. Para todo lo que es biodiversidad, vamos a utilizar las bases del Protected Planet, la lista roja del Instituto de la Conservación de la Naturaleza. Vamos a utilizar la base de BirdLife International. Y hay una base que es muy interesante porque es quizás muy poco conocida, pero es el portal que se llama CCK, que es el Climate Change Knowledge Portal, que está desarrollado por el Banco Mundial y que es de verdad, vamos a verlo porque hay bastantes ejemplos por país y por ejemplo para Venezuela hay bastantes ejemplos interesantes de evaluación de la biodiversidad. Hay otras fuentes, pero vamos, como les dije, pues tengo que limitarme un poco, una cuestión de tiempo y por una cuestión de también que este tema es bastante largo y porque estos datos son accesibles. Otra vez les hablo de gratis, es importante, puesto que esto puede ser
rápido, puede costar dinero lo que es los datos. Entonces, vamos a ver un poco por qué estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que nos hace hablar hoy de lo que es datos climáticos y biodiversidad? Y bueno, y quizás no está en el orden en el que lo deberíamos esperar, pero bueno, podemos quizás ordenar esto en un poco, volviendo un poco a la razón por la que estamos acá esta noche, y es por el hecho de que hay dos cosas que me hacen hoy hablarles de lo que es datos climáticos y datos de biodiversidad. La primera son los objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Yo no sé si han oído hablar de eso, me imagino que sí, y esos objetivos fueron establecidos en el 2015 por una serie de países en el que Venezuela está apuntado. Y estos objetivos tienen bueno, la idea es tratar de trabajar de manera global en la eliminación de todo lo que es los problemas profundos que hacen que la sociedad no puede desarrollarse de manera integral, que sea todo el mundo que vaya hacia la misma cosa, ¿no? Y entonces en estos objetivos nosotros como GEDESTA nos vamos a inscribir bastante porque hay varios de esos objetivos en los que nosotros con nuestro trabajo podemos ayudar a los países a poder lograr esos objetivos. No hay ninguna obligación, los países solamente se comprometen de manera a tratar de darse los medios para llegar a esos objetivos, pero la idea es en el 2030 evaluar un poco cómo los países han logrado llegar a eso. Acá en Europa esos objetivos se toman muy en serio, puesto que se considera que ese tipo de problemas, cuando hablamos de la pobreza, por supuesto, cuando hablamos de una educación mediocre o de problemas de igualdad de género, estamos hablando de dinero, de economía que está perdiendo dinero. Entonces, por eso tratamos de que estos objetivos se cumplan, puesto que eso va a hacer que todo el mundo pues, se desarrolle de manera integral, vamos a decir, y que también pues, se puedan este, ganar dinero, puesto que económicamente se entiende que si no cuidamos, por ejemplo, la vida submarina, pues todo lo que es la cría, la pesca, todo ese tipo de actividades económicas van a tener un impacto fuerte y directo, y las actividades económicas pueden entonces disminuir. Entonces es muy importante que podamos entender cuál es nuestro posicionamiento con respecto a estos objetivos en tanto que profesionales de la geodesia, de la topografía y de la agrimensura. Y esto lo vamos a fácilmente ligar a todo lo que es cambio climático, puesto que, bueno, si volvemos un poco a los objetivos, tenemos el objetivo 13, que es acción por el clima, y claro, todos los demás que pues, están ligados un poco a todo lo que es la protección de los ecosistemas. Y entonces la acción por el clima nos trae a lo que es el Acuerdo de París, que también pues se firmó en el 2015. Venezuela también está apuntado en esta lista, y aquí estamos hablando más de acciones cada 5 años. Entonces desde el 2015 los países que firmaron el acuerdo como decir, se responsabilizan, vamos a decir, y tratan de poner acciones para que cada 5 años y que se reúna la COP podamos decir qué hemos hecho. En el Acuerdo de París, vamos a decir, lo que se acordó fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tratar sobre todo de limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados en este siglo. O sea, es algo bastante fuerte, la ambición es muy, muy grande, sabiendo que vamos a verlos en los ejemplos, ya se ve que hay una aumentación de un aumento de la temperatura global hasta ahora, y la idea es no ir más allá, incluso tratar de limitarse a 1,5. Bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros tratar de ayudar a los países a que esto suceda, sabiendo que tenemos que tener en mente todo lo que es la economía, que la economía está muy ligada a eso, ¿no? Y entonces, en el acuerdo, como les dije, se revisan los compromisos de cada país cada 5 años, y hay otro objetivo, que es ayudar a financiar a los países en desarrollo para que puedan
mitigar el cambio climático y para que puedan ellos también desarrollarse, porque ese cambio climático puede crearles problemas. Todo esto busca es a fortalecer la resiliencia y mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático, puesto que van a ser importantes y lo son, ¿no? Entonces, esta es la parte de, para mí es el fundamento, vamos a decir, la base de por qué vamos a hablar hoy de esto y sobre todo porque esto nos permite, ¿no? Sabiendo, bueno, nosotros ya hablamos en otros webinars de todo lo que es el futuro del geoesta, cuáles son las tendencias, sabemos que, bueno, tenemos todo lo que es nuevas tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, o sea, todas esas cosas influyen en nuestro futuro, pero esta parte también lo es. Entonces, para todos los estudiantes que nos están escuchando, incluso para todos los profesionales que están acá, puede dar ideas y, por ejemplo, esto hoy en Europa son cosas que se necesitan y los profesionales de nuestro gremio están siendo llamados a trabajar en esto y a especializarse mucho más en lo que es datos y en cómo obtener estos objetivos. Entonces, sin más preámbulos, porque bueno, ya bastante presentación, vamos a hablar un poco de lo que es entonces la evolución del clima. ¿Qué es lo que tratamos de ver con estos datos climáticos? Bueno, la idea es poder estudiar y analizar lo que pasó, lo que está pasando y lo que podemos predecir por medio de esos datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? La idea es que tenemos que contar con datos que en verdad existen desde hace mucho tiempo, puesto que no podemos predecir lo que va a suceder si no tenemos una buena base de lo que sucedió. Esto es el caso de los datos climáticos y yo les pongo como primera fuente la iniciativa europea Copernicus, puesto que es la que es la más completa. Claro, es europea, quiere decir que hoy Europa está poniendo muchísimo, vamos a decir, financiamiento, energía, todo, para que esos datos que se están produciendo día a día por el programa sabiendo con los satélites Sentinel 1 y 2 que producen datos de muy buena calidad todos los días y que son accesibles sobre las plataformas de Copernicus. Ahí están, por eso las puse de primera, son gratis, pero son datos muy pesados, son bastante consecuentes, con una muy buena resolución. Y entonces hoy lo que podemos encontrar en esos sitios es datos europeos que han sido ya modelizados por universidades europeas o por estudiantes, y ha habido muchos estudios que han hecho que tengamos hoy modelos muy finos y precisos de la proyección climática en Europa. Eso no quiere decir que no podemos llegar al mismo nivel de información en el resto del mundo y sobre todo en América Latina, pero necesitamos también trabajar en esos datos porque es, como les digo, una cantidad de datos muy importante y hoy Europa se está preocupando más en todo lo que es la parte europea. Pero vamos a ver que también va a trabajar en conjunto con países de América del Sur o de África para tratar de ayudar también a mitigar estos problemas del cambio climático. Vamos a tener los datos también del NOAA de los Estados Unidos. Vamos a ver que, por supuesto, todos los modelos precisos y finos y con muchísima resolución están hechos para Estados Unidos, pero los datos crudos para el resto del mundo existen. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros como profesionales de lo que es el análisis de datos? Es ir a buscar esos datos crudos y tratar de encontrar los proyectos o los financiamientos que nos permitirán de crear unos modelos a la escala de nuestros países, a la escala de los países donde se necesita tener más detalle. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y lo que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, la tercera fuente es lo que les hablaba del Climate Knowledge Portal del Banco Mundial, que es bastante interesante. Y bueno, vamos a ver un poco algunos proyectos que ellos han puesto en marcha y que serían de verdad un ejemplo bastante interesante a seguir y sobre todo, bueno, ideas para todos los profesionales como nosotros, pues estas son ideas que nos pueden permitir de tener proyectos y ganar proyectos. Entonces, sin más, vamos a ver un poco de ejemplos, ¿no? Les pongo un primer ejemplo que es del Banco Mundial y es el estudio de la temperatura de lo que es la superficie en Venezuela.
Porque, ¿qué está sucediendo? Que la temperatura está aumentando y hay que tener de verdad mucho cuidado con los impactos y los efectos de ese aumento de la temperatura. Entonces les voy a mostrar un mapa muy rápido porque la verdad que podríamos pasarnos todo el día viendo lo que ellos ya pusieron en línea, pero este mapa tiene unas observaciones y datos históricos que fueron producidos por una universidad en Inglaterra que se llama la Universidad of East Anglia, y ellos crearon un mapa de 50 kilómetros por 50 kilómetros de resolución para obtener este tipo de visuales. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo la temperatura máxima entre 1991 y 2020 y estamos viendo entonces este tipo de barras de colores, que es lo que hoy se usa muchísimo para mostrar la evolución de la temperatura. Entonces, bueno, si vemos un poco los colores, pues claro, no quiere decir que hacía menos 50 en 1901, pero hay una variación de temperatura que es bastante fuerte y vemos que en el 2021 pues estamos teniendo de verdad un aumento con algunos picos que aparecen en algunos años, pero bueno, que la barra de colores tiende más que todo es a ir más a los rojos y a los rosas. Entonces, les puse en los comentarios el link para que vayan a ver este, este mapa. Pueden verlo, está hecho para todo el mundo. Puse el ejemplo de Venezuela, pero acá está el link y pueden ir a ver y pueden también observar lo que es la precipitación y cada vez que ustedes se ponen en cada barra de color, tienen la temperatura de esa época. Pueden también ver la temperatura promedio, la temperatura mínima y todo eso va cambiando en los dos mapas. Entonces, los invito de verdad a ver ese tipo de mapas que son de verdad hoy una primera fuente. Estamos hablando de una resolución de 50 kilómetros por 50 kilómetros, por supuesto, es una resolución que puede parecer bastante grande para si queremos trabajar, si quisiéramos trabajar con la evolución de la temperatura en Maracaibo, pues tendríamos que reducir esto y pasar a la escala local. Pues para hacer eso se puede partir de estos datos porque ellos los podemos bajar del sitio y podemos entonces hacer lo que se llama rescaling. Vamos a tratar de con modelizaciones, tratar de ir agregando datos que tengamos nosotros de agencias estatales o de alguna organización no gubernamental venezolana que tenga medidas y podemos hacer que el modelo sea más fino y más preciso. Entonces, eso más o menos es la idea, ¿no? Entonces ya estos modelos nos permiten de tener una entrada y poder hacer modelos más precisos de lo que queremos hacer. Este es un ejemplo. Un ejemplo con los datos de Copernicus, estamos utilizando los datos europeos, es el hecho de que una universidad alemana haya trabajado en conjunto con una universidad en Costa Rica para evaluar el impacto del cambio climático en las zonas sensibles en Costa Rica. Entonces, les pongo también el link para que vayan a ver un poco ustedes eso y vayan un poco a jugar un poco con los resultados. Todos esos datos se pueden bajar y son gratuitos. Y la idea de este estudio es, primero, elaborar un mapa a partir de los modelos de proyecciones climáticas de Copernicus y tratar de, agregando datos de Costa Rica que son un poco más precisos, crear un modelo que permite de ayudar a Costa Rica a defender lo que es hoy la primera fuente de ingresos para ellos, que es la biodiversidad. Costa Rica hoy es un país que es muy visitado porque tiene una biodiversidad que es súper, súper rica y demasiada cantidades de pájaros y bueno, todo eso. Es un país que ha logrado de verdad tener un verdadero desarrollo sostenible, tranquilo y a la par con la visión que ellos tienen de la biodiversidad y de su país, ¿no? Entonces, este modelo nos permite entonces de tener estos mapas y de que luego el país, lo que el gobierno costarricense pueda elaborar planes para saber dónde voy a tener más impacto, qué voy a tener que hacer
¿cómo voy a poder prepararme para no tener el impacto más negativo? Seguimos con un ejemplo porque, bueno, esto es ahora con la gente del NOAA, ellos también. Entonces, todos estos datos tengan claro, tengan eso en mente, que todo esto es disponible. Acá estamos viendo una talla de píxel que es mucho más grande, no estamos en los mismos 50 kilómetros del primer modelo del Banco Mundial, estamos en algo que es más de 250 kilómetros, pero es algo que es interesante porque es a la escala mundial. Entonces, podemos venir a ver estos datos que ya sirven como una base. Cuando no tenemos nada, esto nos puede ayudar un poco a preparar nuestro grupo de datos. Entonces, ¿qué vemos acá? Claro, como es la fuente americana, vemos que está en Fahrenheit, pero bueno, les puse la, lo que significa en grados centígrados. Hasta hoy estamos viendo que tenemos una evolución, un aumento de la temperatura de 0,8 grados centígrados. Si volvemos un poco al Acuerdo de París, la idea es de mantener, de pasar los 2 grados y de mantenernos a 1,5, porque sería lo ideal. Entonces estamos viendo que hoy en el 2020 tenemos 0,8 de evolución. Y lo que es más interesante y que, bueno, que llama mucho, mucho la atención es que esta evolución es bastante diferente según las zonas del mundo. Entonces, por eso es que este trabajo es un trabajo que no puede ser solo de un país o de una ciudad, es un trabajo que tiene que ser global, puesto que lo que estamos viendo acá es un impacto que no va a ser del mismo tipo según la zona en la que estemos en el mundo y que no hay que imaginar que, bueno, porque este país lo va a tener, la va a pasar más grave, bueno, yo la voy a pasar bien, o sea que no es en ese sentido, puesto que estamos en un mundo muy globalizado y entonces este tipo de impactos tiene que ser estudiado de manera global, ¿no? Entonces, bueno, este mapa es más que todo una tendencia para tener una idea. Este mismo tipo de mapas lo podemos tener con Copernicus, mucho más preciso, pero va a estar muchísimo más detallado hacia Europa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar de ver qué tipo de datos nos interesan según el trabajo que se quiera hacer, ¿no? Les muestro otro ejemplo del NOAA también, que es más sobre lo que es la temperatura del océano. Esto es muy importante y la aplicación directa que se puede ver es todo lo que es la cría de camarones, lo que es la pesca. El hecho de que la temperatura del océano aumente, esto es un impacto directo a este tipo de economía de pesca, puesto que todos estos animales pues tienen vamos a decir, un rango de temperatura en el que están cómodos y en el que pueden morir si el agua se pone más caliente. Entonces, volvemos a ver este ejemplo de que vamos a tener zonas donde el océano va a estar mucho más caliente que en otras partes del mundo. Pero igualmente, este impacto pues va a hacer que quizás algunas especies de esta zona pues vayan a morir o vayan a ceder el paso a nuevas especies que pues quizás vienen a invadir. Entonces, todo esto sirve para que otros profesionales, ecólogos o todos los expertos en biología marina, pues puedan ellos tener esta información y poder planificar. Entonces, la idea es planificar. Luego, si miramos un poco un resumen, vamos a decir, de lo que podemos encontrar en el programa Copernicus, si viste, les he puesto también el link para que vayan a ver. Esto es bastante interesante, puesto si tenemos un poquito de tiempo al final quizás puedo mostrarles un poco de cómo funciona el Climate Data Store, pero la idea es que en este sitio, lo que es el CDS, están todos los datos de Copérnicos, todos, 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 y lo que tenemos que hacer, podemos acceder de varias maneras. Hay una manera que es la manera, vamos a decir, sencilla, venimos y buscamos los datos que ya están modelizados, entonces los utilizamos tal cual, venimos y utilizamos las aplicaciones que ya han sido desarrolladas por otras universidades, otras empresas que están también ubicadas allí, o podemos acceder a esos datos utilizando script Python y podemos entonces por líneas de código pues
traer esos datos y extraerlos. Entonces, es bastante interesante de ver que se puede acceder a todos estos datos. Es Open Data y Europa quiere que eso sea lo más abierto posible y que incluso hayan universidades en Europa que hagan intercambios con universidades en el mundo entero para tratar de desarrollar esos datos. Entonces, tengan eso en mente porque es bastante interesante. Hay muchísimas fuentes de financiamiento que están asociadas a eso y yo sé que hay varias empresas en Venezuela que están utilizando ese financiamiento para poder desarrollar datasets para Venezuela y tratar de tener datos más precisos. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de proyecciones climáticas, vamos a tener dos modelos que son los que están hoy más disponibles, que son el CEMIP, que llama el CEMIP Data, que tiene una frecuencia diaria o mensual y podemos tener todo lo que es presión y temperatura y todos esos datos están disponibles en el Climate Data Store. Y el modelo reciente que acaba de salir es el CEMIP-SIS, que también estamos hablando de una talla de 50 kilómetros por 50 kilómetros, pero que luego pueden ser pasados a una visión más regional. Entonces también son diarios y mensuales y tenemos todos estos datos que pueden ser bastante pesados, pero están disponibles. El formato en el que son propuestos estos datos es lo que se llama el NetCDF y que son formatos que se leen perfectamente con QGIS o QGIS, no sé cómo lo pueden llamar, pero bueno, con este sistema de información geográfico gratuito podemos abrir estos formatos sin ningún problema. Si queremos hablar de un modelo regional, quiere decir un modelo que es muchísimo más adaptado para hacer un estudio de un país, de una ciudad o de algo más pequeño, por ejemplo París, vamos a utilizar la Data Codex y esto va a depender mucho de las zonas donde ya se ha desarrollado este modelo. Entonces, por lo menos yo sé que aquí en Francia hay varias grandes ciudades donde existe este modelo, pero no existe para todo el país, porque es de verdad tiempo de desarrollo, necesitas modelizar datos y necesitas utilizar datos de observaciones para completar el modelo. Entonces, esta es la parte de proyecciones climáticas que nos pueden servir hoy como base para entender un poco cómo está evolucionando la temperatura, la presión y que vamos a tener como escenarios. Si, por ejemplo, tenemos más de 2 grados de aumentación, qué es lo que significa eso? Entonces, por ahora vamos a hablar un poco en la parte de clima. Veremos a las preguntas si quieren, pero bueno, todo este tema, como les digo, podríamos hacer una segunda sesión para hablar de cada modelo y ver un poco cómo funciona, pero vamos a dejar el clima por ahora y vamos a pasar a lo que es la parte de biodiversidad, porque recuerden que tenemos que tratar de mantenernos un poco en la idea de que la biodiversidad y todo lo que es la vida en el planeta tiene un mismo objetivo y hay que tratar de mantener ese equilibrio. Lo tenemos en los objetivos de desarrollo sostenible, en el Acuerdo de París. Y ¿cuál es la idea? La idea también es de frenar, incluso parar completamente la pérdida de especies. Se ha notado hasta hoy, este tipo de gráficos son bastante ilustrativos de la situación, ¿no? De que había una cantidad de especies y que hemos perdido entre 1970 y 2010, hemos perdido casi 40% de especies. Entonces esto es bastante alarmante en el sentido de que todas esas especies permiten de crear un servicio ecosistémico que nos va a servir, como decimos, a todos. Entonces necesitamos tener esta biodiversidad que se mantenga equilibrada y entonces, ¿qué vamos a buscar con este tipo de análisis de datos de biodiversidad? Bueno, evaluar el estado de la biodiversidad, mantenerlo o incluso tratar de ver cómo podemos aumentarlo, como reintroduciendo especies o tratando de hacer lo que se llaman los planes de acción de biodiversidad, que son muy importantes para repoblar un ecosistema. Y vamos a tratar de hacer planes de protección y de conservación de la biodiversidad. Entonces,
¿Por qué esto es importante? Entonces, si unimos un poco los modelos, ¿no?, que se han podido proponer, la idea es de dar, de hacer subir esta curva y guardar entonces más bien la línea verde, ¿no? La línea verde, ¿qué implica? Tenemos que aumentar los esfuerzos de conservación, producción sostenible, volvemos a esta producción sostenible que, bueno, yo los invito en verdad a ir a ver el sitio internet de la ONU, que tiene muchísimos detalles de cómo funcionar. Incluso hay una página dedicada especialmente a qué podemos hacer nosotros como personas. Claro, los gobiernos tienen mucho que ver, las empresas también, todo el mundo tiene un papel a jugar, y bueno, y hay una parte dedicada a las personas, los individuos, ¿no? Y pues estamos hablando de producir de manera sostenible y consumir de manera sostenible. Tratar de mantener este equilibrio para poder lograr que la curva suba un poco y no tener una pérdida total de biodiversidad al horizonte 2100, ¿no? Y eso, claro, es nuestros hijos, los hijos de los hijos, es algo normal, ¿no?, de tratar de perpetuar nuestra especie también, ¿no? Entonces, sí, el segundo modelo que es propuesto es que solo aumentamos los esfuerzos de conservación, pero no producimos de manera sostenible y no consumimos de manera sostenible. Nos vamos a encontrar en este modelo, ¿no?, la línea amarilla, que va a implicar que, bueno, vamos a perder muchísimas especies y vamos a también perder especies a nivel de plantas, ¿no? Y claro, el peor de los casos sería lo que se llama el business as usual, y ustedes van a ver eso porque se usa muchísimo también en las proyecciones climáticas. Y el hecho de decir business as usual, que a la gente le da miedo ver eso, pero pues sí, no quiere decir que si seguimos actuando como estamos actuando hasta ahora, que producimos sin parar, que queremos consumir sin parar y que pensamos que el crecimiento es no hay freno, pues entonces nos vamos a encontrar en el caso de la línea gris, que es un poquito dramática, puesto que vamos a tener que imaginar una vida sin estas especies y sin estos servicios ecosistémicos que nos permiten hoy tener agua, tener la lluvia, tener acceso a la comida. Entonces, bueno, todo esto es para pensarlo, ¿no? Y por eso, cuando estamos en este tipo constatamos esto, pues lo que nos toca a nosotros, y es la parte que es más interesante, vamos a decir, que es lo que nos permite tener una manera de hacer una acción, es qué podemos hacer. Y las posibilidades son muchas, porque tenemos que aumentar el comercio de productos agrícolas, pero de manera sostenible. Y para eso nosotros, en tanto que profesionales de la topografía, de la agrimensura y de la geodesia, pues tenemos todas las herramientas para proponer, con el uso de datos, con el uso de la información de terreno, con el uso de drones, con el uso de todas estas imágenes que estamos obteniendo con todos estos programas Copernicus y todo, pues podemos proponer a las empresas, al gobierno y a todo ente pues, que produce, podemos proponerle maneras de producir de manera sostenible. Podemos ayudar a reducir lo que es el desperdicio de productos agrícolas, haciendo un monitoreo de las siembras y de cómo se está produciendo, para no tener estos excesos de producción que nos llevan a tener que botar casi que 50% de esa producción. Hablar un poco el consumo. Sí, esta parte es interesante. Claro, esto es lo que puede generar muchísima más polémica, pero bueno, no es la idea, no es crear polémica, y por eso se dice reducir la proporción de calorías animales en la dieta humana. Y esto quiere decir que podemos consumir calorías animales, pero debemos también reducirlas, puesto que sería ayudar a producir de manera sostenible, ¿no? Y claro, pues entonces viene la parte que nos va a ayudar también a tratar de proteger zonas. Entonces, aumentar zonas protegidas, y por eso vamos a ver algunas fuentes de zonas protegidas para que veamos un poco cómo funciona eso. Hoy sería bueno que pudiéramos tener 40% de la cobertura terrestre que esté en una zona protegida, ¿no? Porque hemos visto que las zonas protegidas permiten aumentar la biodiversidad, aumentar
el servicio ecosistémico que es propuesto por esa biodiversidad, y eso nos da pues al final es algo que ganamos, puesto que nos está permitiendo comer. Entonces está muy bien. Entonces, bueno, la idea es tener eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues igual, teniendo los datos. Y tendría que también aumentar la restauración. Quiere decir que hay zonas que se han destruido completamente o que se han construido, vamos a decirlo así, urbanizado. Entonces tratar de traer un poco la biodiversidad a esos paisajes para poder tener una producción y una conservación que sea un poco en equilibrio. Entonces, bueno, hoy hay 1 millón de especies de animales y de plantas que están en peligro de extinción. Entonces, esto es algo que es importante para nosotros, puesto que esas especies no son ajenas a nosotros y también nos permiten a nosotros de imaginarnos que si no podemos protegerlas a ellas, ¿cómo nos podemos proteger nosotros? Entonces, este estudio, y yo les pongo el link aquí, que es la gente de las Organizaciones Unidas de Protección del Ambiente, que crean este estudio para proponer soluciones, y otra vez les digo que esto para nosotros es una fuente de ideas de cómo vamos a hacer nosotros de estas mañanas, cómo vamos a hacer nosotros topógrafos mañana, qué vamos a hacer, qué vamos a proponer. Pues entonces la idea es de tener estas herramientas que nos van a poder permitir de cómo abordar entonces eso, eso que se propone, qué datos utilizamos, cómo proponemos información para poder, incluso para saber que para nosotros es importante porque es la conservación de la vida, ¿no? ¿Qué datos vamos a buscar acá? Entonces, ya les hice todo el preámbulo de la parte biodiversidad y por qué estamos haciendo esto. O sea, aquí vamos a consultar todo lo que es las zonas protegidas mundiales de Protected Planet. Hay toda una base de datos de BirdLife International que está todo lo que es pájaros. Y luego tenemos una base de datos que se llama IBAT, que tiene, ella no es gratis, pero por lo menos incluye la lista roja de las especies amenazadas, y que es una fuente inmensa de datos, puesto que hay todas las especies que hayan sido registradas, que existen por cada país, ellos las tienen en una sola base, y es una base muy interesante. ¿Qué formato vamos a tener aquí en la biodiversidad? Acá vamos a hablar más de shapefiles, de CSV, que es lo que es un formato Excel, porque estamos en formatos un poco más accesibles para todo el mundo y son completamente interoperables. Con una herramienta de sistema de información geográfico cualquiera podemos abrir estos datos y podemos crear proyectos que nos permiten planificar, gestionar, proteger esta biodiversidad. Entonces, vamos a hablar un poco de qué ejemplos prácticos tenemos. Entonces, hay un ejemplo que es bastante interesante, que es con la gente de IBATS, que como les dije, tienen una base de datos bastante enorme, y que ellos tienen la lista roja de especies amenazadas. No sé si la han visto, pero bueno, hay muchísimas especies amenazadas ahí. Y este mapa que ellos han puesto, que han preparado, es una capa raster que cuantifica cómo podemos amenazar una especie si operamos en algún lugar específico del planeta. Entonces, bastante importante para las empresas de tipo de extracción minera, todo lo que es petróleo, pues de saber dónde ellos pueden o no ir a operar y cómo pueden ellos disminuir el impacto que ellos puedan tener. Entonces, este mapa es muy utilizado por todas las empresas de extracción minera acá en Francia y en Europa, puesto que en verdad es bastante interesante. Les voy a mostrar un poco cómo es este mapa, pero la idea es que, bueno, que en función del número de especies, el riesgo de extinción y de la población actual, esta capa da una nota, una puntuación, y te dice, bueno, acá lo mejor es no trabajar, pero trabaja aquí porque este es menos sensible. Entonces, todo esto está calculado con datos de la lista roja y con datos que IBAT propone. Entonces, si yo les muestro esta capa que se llama STAG, es este modelo. Pues, bueno, les dejo ir a ver un poco los links internet que les puse, pero la idea es que, bueno, con este código de color podemos saber en qué zonas nuestro impacto sería
más fuerte. Entonces, claro, vemos que acá en Venezuela pues hay una cantidad de especies que es muy importante, muchas especies endémicas, entonces podríamos tener un impacto, por eso es que este tipo de conocimiento es muy importante, puesto que cuando estamos en el caso de las zonas que tienen very low, no quiere decir que ellas pueden operar en todos lados, no, tienen que tener mucho cuidado porque quiere decir que las especies están bastante sensibles y entonces pues estamos más bien en una zona de que hay que tratar de ver cómo restaurar. Y entonces eso es lo que vamos a ver en este mapa, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos de capas que se pueden crear con los datos disponibles en Internet, y esto es el resultado de un cruce de varios datos y del análisis de esos datos, ¿no? Si damos a otro ejemplo, acá les propongo de ver las zonas protegidas de Venezuela. En este sitio pues pueden ir se pueden bajar directamente y van a obtener un shapefile con las 290 zonas protegidas de Venezuela y el detalle de cada zona, qué es lo que hay, las zonas marinas. Entonces aquí vemos que hay zonas que están protegidas en el lago Maracaibo y bueno, y eso permite de tener una idea un poco de cómo está hecho, ¿no? Esta zona protegida. Entonces, ¿para qué sirve esto? No es solo para ver un mapa y ver colores y decir, ah, qué bonito, no, la idea es monitorear, seguir. Hoy tenemos este mapa. Estos datos de Protected Planet se ponen al día cada 6 meses, entonces cada 6 meses podemos ver la evolución de esta especie. Entonces, un ejemplo podría ser bajar estos datos y tratar de subir, ¿no? de monitorear esta evolución y de saber cómo estamos manejando estas zonas protegidas y si en verdad las especies están allí todavía y las tenemos estables. Entonces, comparar esto con la capa precedente, pues puede ser una base también para decir si estamos de verdad protegiendo las especies. Pero otra vez volvemos a ver que estos mapas tienen un efecto cuando son globales, ¿no? Para que ahí tiene que haber una protección de especies de manera global. Otro ejemplo es un mapa que también fue realizado por una universidad acá en Europa, que es el estudio de las zonas, los hábitats naturales o modificados. Entonces, ellos partieron, ¿no?, de varias capas. Una primera capa de datos que tiene que ver con todo lo que es las especies que están amenazadas. Una segunda capa con las zonas protegidas y luego la combinación de estas capas y algunos algoritmos y métodos que, bueno, ellos describen acá en este paper, que los dejo ir a ver. Ellos logran obtener una clasificación de zonas naturales, de zonas potencialmente naturales o modificadas o potencialmente modificadas. Y entonces esto permite de tener un poco un primer análisis y saber un poco de cómo está distribuido el hábitat en el mundo. Entonces, esta capa, luego de hacer todo este trabajo, que como les digo, de análisis de datos, permite de obtener este tipo de visual. Entonces, volvemos un poco a la misma idea, ¿no? De que todas estas capas al final están allí para ayudarnos a decidir. Entonces tenemos que poder analizar esto. Aquí estamos viendo que las zonas rosas, pues entonces son potencialmente modificadas, pues puesto que hay muchas ciudades, claro, hay muchas zonas de habitación, entonces vemos que la parte de verdad completamente natural es todo el Amazonas. Entonces es una primera visualización, vamos a decir, y nos permite un poco pues imaginarnos cómo restaurar, cómo hacer y cómo trabajar para mantener entonces estos niveles de biodiversidad y tratar de, bueno, de decirnos que necesitamos mantener un poco la vida, ¿no?, en el planeta. Entonces, esto es un buen ejemplo. Esta es la última que tenía, entonces les propongo ver un poco las perspectivas, puesto que para nosotros esto tiene que implicar no solamente angustia, ¿no? Y no ansiedad. Sí, hay mucho que decir sobre el cambio climático, hay mucho que decir sobre la pérdida de biodiversidad, pero tenemos mucho que hacer y para mí es una oportunidad, o sea, esto para nosotros en tanto que profesionales
de la geodesia y de la topografía, pues es una oportunidad, puesto que hay muchísimo trabajo en esto para tratar de mitigar y de mantener esos niveles y sobre todo monitorear. Entonces, perspectiva sería, por supuesto, crear modelos climáticos locales para Venezuela. Imaginemos, podemos hacerlo. Hay esos datos que serían proyectos que se podrían imaginar y bueno, eso tiro una botellita al mar así a estudiantes que estén escuchándome, que quieran quizás hacer tesis en ese dominio, pues hay muchas universidades acá en Europa que pues, están dispuestas a acompañar a tesistas o doctorantes en ese tipo de temas. Igual, para lo que es la planificación todo lo que es la pesca y la cría, podemos imaginar un proyecto para que puede servir a cualquier empresario en América del Sur que por lo menos hoy esté trabajando en la cría de camarones. Es un ejemplo, ¿no? De planificar con él, mira, vamos a tener la evolución de la temperatura del mar, que va a ser así, y esto va a implicar que tú tienes que tu especie de camarón quizás no es esa la que vas a poder criar porque ya ella no puede vivir en esa temperatura. Entonces, todo eso se puede imaginar. Otra cosa que se podría imaginar es realizar planes de acción para la salvaguarda de especies y eso pues también pues con la base de datos de biodiversidad. Y, ¿por qué no? Pues evaluar el impacto de olas de calor. Aquí en Europa eso se habla muchísimo, puesto que las olas de calor crean un problema gigante de salud, crean problemas de trabajo, personas en qué condiciones van a trabajar. Entonces, bueno, todo eso son ideas. Yo me imagino que ustedes tendrán otras y pues buenísimo. Si las tienen, me quedo aquí súper dispuesta a conversar con ustedes, puesto que, insisto, o sea, de esto hoy eh, para mí son oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con eso, ¿no? Entonces, hasta acá, pues yo me paro porque vamos a escuchar un poco sus preguntas, un poco para ver sus reacciones. De verdad que podríamos hablar horas y horas de estos temas, pero vamos a ver ahora las preguntas y pues luego vamos discutiendo un poco más, ¿no? Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniera Joelma. Vamos ahora a dar paso a la sesión de preguntas y comentarios de los asistentes. Em, Vamos a empezar por el comentario de Jesús Morón. Dice, muy interesante y didáctica esta exposición. Las fuentes de datos climáticos hoy en día nos permite evaluar las condiciones actuales y futuras de regiones muy localizadas como la depresión geológica que ocupa el lago de Maracaibo. Más aún cuando estamos en una etapa de la vida geológica del planeta que demuestra insistentemente de cambiar el clima natural como hasta ahora lo ha hecho, como hasta ahora lo hemos conocido y vivido. Felicitaciones a la colega Joelma Rodríguez. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, de verdad que sí, muy de acuerdo con el comentario. Muchas gracias. Y también tenemos unas preguntas que nos llegaron por correo de Mauro. Dice primero, ¿cuáles son las zonas de Venezuela donde están disponibles datos de temperaturas, pluviosidad, irradiación y vientos? Ok, y bueno, eso es los datos crudos, como les dije al principio, ellos están disponibles, ¿no? Tenemos una muy buena cobertura, puesto que los datos de Sentinel 1 y 2 no tienen problema con las nubes, o sea que de verdad que tenemos de verdad muchos datos, pero como les digo, todos esos datos son datos crudos que hay que ir a buscar en el sitio de Copernicus, bajar y luego modelizar para poder obtener el mismo detalle que se tiene hoy para Europa. Entonces, están disponibles, pero bueno, hay un trabajo que se puede hacer y lo que es más importante es que, bueno, que esos datos están disponibles gratuitamente, pero bueno, hay que imaginar que hay trabajo, hay que tener un servidor para poder tener esos datos, los cálculos, los algoritmos, entonces hay un trabajo que hacer, pero esos datos están disponibles. Esta pregunta creo que sí la respondiste, que si esta data es pública o hay que suscribirse. Todo lo que es Copernicus es público. Ellos piden de abrir una cuenta, pero es más que todo porque quieren tener un seguimiento de quién se conecta, quién extrae datos y todo ese tipo de cosas. Pero
El abrir una cuenta es una formalidad, no tiene nada que ver con hacer pagar nada. Entonces, todo lo que es Copernicus es completamente gratis. Y la última es, ¿cuál es el tiempo de retraso de la data disponible? A ver, el tiempo de retraso, no estamos hablando de un tiempo de retraso más que de un tiempo de puesta a disposición de esos datos y depende mucho de la zona. Todo lo que es la zona europea va a estar puesta a disposición desde que está tomada, o sea que casi que inmediata, ¿no? Pero para otros lugares va a ser un poquito más largo. Entonces, para eso, lo mejor es contactar a la gente de Copernicus y hablar un poco de su caso en especial, ¿no? Entonces, depende mucho del tiempo de puesta a disposición. Listo. Bueno, en vista de que esas son todas las preguntas que tenemos, de parte del equipo de Signal, les quiero agradecer primeramente a la ingeniera Joelma Rodríguez por su presentación y a todo el equipo que hace posible estos eventos, prestando atención a todos los detalles. Y finalmente, gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Espero que haya sido de su completo agrado. Y antes de dar por concluido el webinar, quisiera invitarlos cordialmente a responder la encuesta que les llegará vía email y que estén atentos a nuestras redes sociales, el canal de YouTube y la página web para que no se pierdan ningún detalle de los próximos eventos. Esperamos volvernos a ver pronto. Me despido de ustedes y que sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.